Hola amigos de Código Espagueti, ¿cómo están? Yo soy Nico Ruiz, aquí atrás de mí está el hermoso mar Mediterráneo y estamos en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, Sitges 2021, y bueno, desde acá queríamos mandarles algunas reseñas de las películas más importantes que hemos visto. Y hoy en la mañana justamente acabamos de ver la nueva producción de Guillermo del Toro, una coproducción estadounidense-mexicana que se llama Antlers, protagonizada por Jesse Plemons y dirigida por Scott Cooper. Y bueno, es una película que tiene bastante track ahorita, de la que se está hablando mucho, cuyas entradas se vendieron rapidísimo en Sitges. La gente quería verla. Las salas han estado abarrotadas en las 3 presentaciones que va a tener la película. Y es una película bastante interesante, que les cuento rápidamente cómo va la premisa. La premisa es que en un pueblo de Oregon, que se llama Antlers, es decir, cuernos, ¿no? Como se llaman a los cuernos de los ciervos, en este pequeño pueblo que se llama Antlers empieza a ver como unos extraños incidentes relacionados con humanos cortados a la mitad, masticados, animales masticados y arrancados. Y bueno, primero se sospecha, la policía empieza a sospechar, el jefe de policía Jesse Plemons empieza a sospechar que se trata de un animal feral que está por ahí. Pero nosotros sabemos un poco por la introducción de la película que hay algo sobrenatural que está sucediendo, que algo pasó adentro de una mina, que hay algo que alguien estaba tratando de evitar que saliera de esa mina y que unos desprevenidos desempleados que tienen un laboratorio de metanfetaminas ilegales en esa mina despertaron y sacaron de su lugar. Todo esto empieza a relacionarse con la hermana del sheriff, que es la maestra de la primaria en esta escuela de Antlers en Oregon, que también empieza a ver un comportamiento muy extraño en el hijo de uno de estos cocineros de metanfetaminas, que empieza a poner unos dibujos muy raros, que empieza a tener un comportamiento que es sistemático con el abuso que ella misma sufrió cuando ella era joven. Y entonces empieza a hilar las partes y empieza a investigar acerca de qué podría estar detrás de estos asesinatos terribles. Es un slow burner de película, como una película bastante lenta, que no tiene exactamente las mismas pretensiones de jumpscare barato de la escuela de James Wan y de la escuela de muchos realizadores americanos contemporáneos. De hecho, es una cosa que juega mucho más con la idea del monstruo, con esta idea construida por Guillermo del Toro, que ya lleva como cierto tiempo trabajando en ese sentido. Y de esa forma no creo que sea una película que la gente va a responder inmediatamente con pasión de película de susto de viernes por la noche, porque no es ese tipo de cine. De hecho, es una cosa muchísimo más reflexiva y además que quiere tener un lenguaje social. En este sentido, tal vez la película se queda un poco a la mitad de sus dos intenciones, porque por un lado no es una película particularmente de miedo, sino más bien de un suspenso sobrenatural sostenido, y tampoco el mensaje social es particularmente atinado, y ahorita les voy a explicar más o menos por qué. El asunto es que Scott Cooper, para hacer esta película, quiere retomar un poco unos viejos mitos que se han reinterpretado bastante en el cine, en particular el mito del Wendigo, que es que pertenece como a la mitología de ciertas partes del este de Canadá y del norte de Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos. Y bueno, este personaje, el Wendigo, se le conoce en todo este folclore por ser una bestia sobrenatural que a veces toma posesión de hombres, que a veces actúa sola, que se representa sobre todo en las películas, bueno, y en la cultura popular con una criatura con cuernos, pero en el folclore tradicional no necesariamente tiene cuernos. En todo caso, lo distintivo del Wendigo es que come hombres, que come seres humanos, que tiene un hambre insaciable. Entonces, bueno, agarra esta idea del folclore nativoamericano, estadounidense, para hacer una nueva interpretación de este mito, pero aquí lo que quiere hacer es mezclar este mito y mezclar el horror de criaturas sobrenaturales que tanto le gusta a Guillermo del Toro con el comentario social alrededor de la pandemia de opioides y de metanfetamina de cristal en Estados Unidos. Entonces quiere relacionar todo este asunto con un asunto de las drogas, y esto lo hace por medio de una idea, que es la idea de la ecología.
asunto, lo que plantea la película, es que estas grandes mineras que están destrozando todo, en particular en la era Trump, en donde se reactivó el carbón estadounidense, estas mineras están destrozando el paisaje, están destrozando la naturaleza, y los dioses antiguos se despiertan porque están enojados y se quieren vengar, ¿no? Y entonces un poco lo que relaciona todo este horror sobrenatural es la venganza de los dioses por nuestra destrucción de la naturaleza, pero al mismo tiempo, como esta destrucción de la naturaleza también acarrea consecuencias sociales graves, como la pobreza, y de ahí viene el abuso a los menores, por ejemplo, o problemas de drogadicción. Esta forma de pensar como los problemas sociales relacionados con los problemas ecológicos es interesante, y justamente habla de la idea de una ecología, ¿no? Como se pensaba desde los años 60, es decir, que todo este mundo es una gran máquina termodinámica que está conectada con todo, ¿no? Que todos formamos parte de un todo. Y esto ya también incluye este pensamiento social. Cuando destrozamos la naturaleza, cuando nos aprovechamos de ella, también tiene consecuencias sociales, como se vio en documentales, por ejemplo, como muy clásicos, como La pesadilla de Darwin. En ese sentido, la película es bastante interesante y trata de hacer algo ambicioso, pero yo creo que no lo logra muy bien, porque, y aquí va la cosa, porque al final tiende a ser un poco moralina. No les quiero contar cómo acaba el asunto, pero considerar a la drogadicción como algo incurable, como esta enfermedad que no se puede vencer, como este mal que hay que erradicar de tajo, es decir, matar, porque no puede ser tratado, es un pensamiento un poco conservador que lleva un poco a la política de las guerras contra las drogas, y de las drogas no como un problema de salud. En ese sentido, yo creo que la película no reflexionó suficiente sobre su alcance y sobre lo que estaba tratando de decir. En el otro sentido, sobre el aspecto del terror y de las películas de monstruos, es una película interesante. El diseño del personaje es bastante bueno, los efectos son bastante buenos, de repente hay unas muertes bastante asquerosas y chidas, pero tampoco no es una película que se ajuste totalmente a un gusto del público para el que se quiere vender. Y esto va a ser interesante porque, a pesar de tener una forma de filmar muy clásica, a pesar de tomar todos los recursos de los planos de las películas pop de terror hollywoodenses de los últimos años, también trata de construirlo de una forma distinta, mucho más situada en la construcción de personajes. En este sentido, les digo, yo creo que no va a ser una película de jumpscares que satisfaga a la audiencia. Tampoco me parece que sea una película de horror social como otras que se han hecho, por ejemplo, para tratar la pobreza, como No respires, de Fede Álvarez, y tampoco no creo que sea una película muy memorable de monstruos. Yo creo que se va a quedar un poquito en el olvido, como esa maravilla un poco olvidada que se llama La Reliquia, de los años 2000, y que tiene un poquito de esa misma idea, de este trasfondo de culturas antiguas que reviven de alguna forma en ese caso por el colonialismo y por la explotación cultural de Estados Unidos hacia el mundo, en este caso por la explotación minera en la época de Donald Trump. En todo caso, a mí me parece que, a pesar de quedarse en medio, es una película interesante, es un esfuerzo interesante, es una producción de Del Toro que tiene mucho un sello de Del Toro, y bueno, cuando se estrene en México, que seguro, porque es de Fox Searchlight, seguro va a llegar a México en algún momento, vayan a ver las salas, coméntenla, díganme qué piensan, y bueno, regresen con nosotros en este video para que platiquemos sobre esta y todas las otras películas que veamos acá en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, Sitges 2021. Yo fui Nico Ruiz, denle like, comenten por ahí, pónganle campanita para que sepan cuándo vamos a sacar nuevos videos y todo eso, y nos vamos a estar viendo muy seguido. Desde acá, del otro lado del charco, les mando un gran abrazo.